la estrategia de contenidos ha estado basada en el fortalecimiento de la creación de contenidos audiovisuales en el país, es decir, que cada vez haya mejores prácticas, que la producción se haga no solamente pensando en una pantalla, sino que se expanda a múltiples pantallas y plataformas, que al mismo tiempo los contenidos sean innovadores en formatos, en géneros, en las estrategias de producción, es decir, hemos diversificado, cualificado y ampliado todo el espectro de la creación de contenidos en el país, acompañado fundamentalmente de una inversión, de un muy fuerte proceso de formación, de acompañamiento, reflexión, análisis y disposición de recursos para que esto se pueda lograr. Yo diría que el balance es muy positivo, hemos visto un crecimiento muy interesante de la calidad de los contenidos audiovisuales en el país. De hecho, este año ha sido el año en la historia que más premios India Catalina se ganaron. Nunca la televisión pública había ganado tantos, pero además no solo los India Catalina, premios internacionales. Hemos venido subiendo en rating, aunque ese no es el indicador que más nos interesa, y a nivel de todas las encuestas de percepción y mercado, la gente cada vez quiere más a la televisión pública y la siente como propia. Entonces sentimos que se ha cumplido el objetivo de ese fortalecimiento. La Tele de Todos es un proyecto encaminado específicamente en creadores, productores y realizadores de los canales de televisión pública del país. Son ciclos de formación que hemos hecho en temas muy estratégicos para permitirles a ellos actualizarse y estar a la vanguardia en la creación de contenidos. ¿Qué temas, por ejemplo? La narración transmedia, la gestión de medios sociales cuando se hace audiovisual, el análisis y estudio de audiencias, el manejo de derechos de autor, propiedad intelectual, conexo y sociedades colectivas de gestión, revisión de estándares internacionales para contenidos, innovación en los modelos narrativos, diseño de storytelling. Todos estos son temas que hemos hecho y se hacen a través de ciclos en donde la Autoridad Nacional de Televisión se desplaza a cada uno de los canales regionales de la mano de expertos nacionales e internacionales y fortalece ese proceso. La evaluación que han hecho los canales ha sido muy alta, muy positiva, y estamos este año justamente finalizándolo con un diplomado en alianza con la Universidad de Antioquia, un diplomado en narración de contenidos infantiles. Ese diplomado es certificado además y le queda como un backup para todos los creadores de contenidos de la televisión pública del país. La Tele que Somos está dirigida a los nuevos creadores y realizadores audiovisuales que antes tenían el rol de audiencias. Es decir, esa diferencia tan clara que teníamos entre audiencia y creador de contenido se ha venido diluyendo. Alvin Toffel lo llamó prosumidores. Para otros autores son simplemente youtubers, nuevos creadores, nuevos productores. Creemos que ese público está produciendo audiovisual y está produciendo un audiovisual que está impactando de manera significativa en las audiencias en el país. Por lo tanto, no los debemos dejar solos y es ahí donde la Autoridad Nacional de Televisión los ha querido acompañar en ejercicios de formación sobre creación responsable de contenidos y al mismo tiempo dándoles elementos y estrategias hacia la nueva narración. Pero este proyecto es muy bonito en particular porque este proyecto no se enfocó en las grandes ciudades, sino que se enfocó en las poblaciones más alejadas del país, en donde hemos visto que han emergido una serie de nuevos creadores muy interesantes. Por ejemplo, solo hace 15 días estuvimos en Montenegro, donde se está gestando un clúster de cine, pero hemos estado en municipios súper apartados, desde Ocaña, desde Quibdó, Popayán, ciudades que normalmente la Autoridad Nacional de Televisión no había incorporado en su estrategia y que nosotros hemos querido visitar. En total, hasta el momento hemos recorrido 31 municipios del país en este proceso y al mismo tiempo construyendo una gran base de nuevos creadores y realizadores audiovisuales. Sentimos que esta experiencia es muy valiosa porque es incorporar y hacerlos sentir parte del ecosistema audiovisual a todos estos nuevos jóvenes creadores y realizadores. La Tele Responsable fue unas investigaciones y unos estudios que se hicieron desde la Autoridad Nacional de Televisión para el diseño y creación de manuales de buenas prácticas. Es decir, le soltamos al sector o le entregamos al sector unos documentos mediante los cuales sugerimos cómo ciertos temas que son muy sensibles deben ser tratados de manera responsable. Por ejemplo, temas de conflicto armado, temas de género o identidad sexual, temas sobre violencia. Esos temas que generalmente son muy polémicos, pues existen unos estándares internacionales que tipifican cómo debe ser tratado desde una perspectiva periodística. Y muy particularmente un documento sobre fake news o noticias falsas que le permite a los realizadores audiovisuales, periodistas, tener herramientas para la búsqueda confiable de información y evitar caer en la desinformación que produce la noticia falsa en la era de la posverdad. Todos estos documentos están a disposición de la gente en la página web de la NTV. La Tele de los Niños es un ejercicio para análisis, investigación, consulta y formación en modelos narrativos de infancia. Es decir, primero responderse a la pregunta
¿Cómo vemos a los niños desde la televisión pública y qué lo diferencia de la televisión privada? Probablemente desde la televisión privada un niño se ve como un consumidor, desde la televisión pública se reconoce como un ciudadano, un sujeto de derecho con autonomía y criterio para el consumo audiovisual. En ese orden de ideas, la creación de los contenidos responde mucho a una formación en valores, una formación ética y tiene un propósito, una intencionalidad, y es la razón de ser de esa televisión pública. Entonces la idea fue generar todos estos espacios de reflexión con los creadores y realizadores del país, pero al mismo tiempo acompañados de la mano de muchísimos expertos internacionales que trajimos para que contaran esta experiencia. La tele que queremos trabaja con las audiencias y los defensores de las audiencias, reflexionando acerca de la representación que tiene el ciudadano en la pantalla de la televisión y la defensa de los derechos del televidente. Entonces es de alguna manera como la Autoridad Nacional de Televisión acompaña a los defensores en su ejercicio, pero nosotros estamos convencidos que el defensor, más que un abogado o un juez, es un formador, es un pedagogo que debe ayudar a las audiencias a desarrollar un sentido crítico para que cuando consume el contenido audiovisual tenga las herramientas suficientes para discernir entre realidad, ficción, entre veracidad de la información o no, etcétera. Entonces hemos acompañado a lo largo del año en estos temas y hemos planteado unos temas muy neurálgicos que han sido discutidos, analizados con los defensores y los hemos acompañado en ese proceso de elaborar sus programas y de la defensa de las audiencias. Ese es desde la perspectiva de la tele que queremos. Con todos las 5 teles logramos cumplir objetivos, es decir, todas cumplieron metas, cumplieron objetivos, lo que nos propusimos lo logramos, recorrimos el país haciendo procesos de formación, sentimos que hay una mayor apropiación por parte de los productores y realizadores de su quehacer, los sentimos más abiertos a la narración expandida, a la narración transmedia, a la narración multipantalla y multiplataforma. Creemos que se ha fortalecido enormemente el ecosistema audiovisual y sentimos que hemos trabajado en todos los sectores que son neurálgicos para este ecosistema, de las audiencias, los defensores de las audiencias, los creadores y realizadores emergentes, prosumidores y los creadores y productores oficiales de los medios públicos, además de sus equipos directivos. Es decir, que hemos hecho un barrido 360 que nos ha permitido realmente fortalecer todo el ecosistema audiovisual, particularmente de lo público, pero que también ha impactado en lo privado, porque sentimos que en este proceso también los canales privados han sido importantes, agentes importantes de crecimiento y desarrollo. Yo siento que es que en realidad las universidades son más allá de cualquier otra cosa tanques de pensamiento. Las universidades lo que hacen es investigar, hacer diseño conceptual, ayudarnos a entender muchos asuntos. Es verdad que las universidades tienen centros de producción audiovisual y creo que algunas de ellas hacen cosas interesantes, pero en realidad no son industria. Yo pienso que las universidades están cumpliendo su aporte, que es formar el talento que va a la industria y lo forma con calidad, y las universidades en Colombia particularmente se esfuerzan de manera permanente en investigar sobre estos temas. De hecho, hace poco, como usted lo dijo, estuvimos en Barranquilla y escogimos a Barranquilla porque la Universidad del Norte se está convirtiendo en un referente global por la calidad de sus académicos en la reflexión de las narraciones expandidas o las narraciones multipantalla, multiplataforma. Hablo de Alfredo Sabad, Jair Vega, Alberto Martínez, Juan Pablo Ferro, es decir, son académicos con papers, tesis, investigaciones muy fuertes que probablemente son los que han formado a gran parte de los realizadores que hoy en día están logrando con Telecaribe el récord que está teniendo de premios de India Catalina. Es decir, es una cadena de muchas cosas. Se requiere obviamente un buen propósito, una buena intención, financiación, pero se requiere también ese talento bien formado para que cada vez haya más y mejores proyectos. Y también lo notamos en las convocatorias, ANTV, en las convocatorias Proimágenes, en las convocatorias Mincultura. Las convocatorias cada vez son más rigurosas, más exigentes, se sube el nivel y la gente responde, porque la gente está formada para responder a eso, y de esas convocatorias están saliendo proyectos extraordinarios, al punto, por ejemplo, que New Media, que es una empresa de Canadá, tiene abierto todo un clúster de desarrollo en Colombia por la calidad del talento colombiano para el audiovisual. Eso es un indicador muy bueno que dice, mire, realmente acá hay talento de una mano de obra calificada con las capacidades y las competencias, al punto que compañías como New Media se están fijando en nosotros. Yo creo que el gran desafío que tenemos hoy en día es la crisis de las audiencias. En el pasado existían muy pocos medios y muchísimas audiencias para esos medios. Hoy en día, como dice Martín Becerra, que es un teórico argentino, casi que tenemos más audiencias que medios, más medios que audiencias. Es decir, hay tanta explosión de gente creando contenidos, hay tanta explosión de gente produciendo información, que las audiencias son micronichos muy pequeños. Entonces, el gran desafío es cómo mantener seducidas esas audiencias, cómo crear contenidos temáticos focalizados sobre ejes puntuales para lograr que esas audiencias se seduzcan, nos vean y nos consuman. Y la televisión pública se enfrenta a ese gran desafío, a ese gran momento histórico, porque si bien en la década de los 80 tuvimos una de las televisiones públicas más fuertes del mundo,
de alguna manera era porque era el monopolio, es decir, solo existía el canal 1 y el canal A, entonces la gente no tenía otra cosa que ver. Hoy en día el desafío es mantener una muy buena televisión pública que compite con millones de youtubers, con canales privados, con canales de cable y millones de contenidos disponibles en la web. Entonces ahí es donde está el gran desafío y que yo no lo veo como una amenaza, sino como una gran oportunidad para involucrar cada vez más personas en la creación de contenidos responsables, contenidos que educan, que forman, entretienen y sobre todo que fortalecen nuestra identidad cultural, porque es lo que siempre hemos querido, que la televisión local, la televisión de proximidad, la televisión pública reflejen nuestras realidades, lo que somos, lo que comemos, nuestros paisajes, nuestras culturas, nuestras gentes, y eso es lo que hemos querido promover y lo que seguiremos haciendo a través de todas las pantallas, porque todas son bienvenidas y creemos que cada pantalla cuenta y suma para contarle al mundo qué es Colombia y cuál es nuestra identidad cultural. El hecho de que Colombia tenga una televisión pública que es reconocido a nivel latinoamericano y en general mundial como una televisión modelo, que nos referencien en todos los foros y eventos internacionales, que haya una industria que vende contenidos al exterior en cantidad como ocurre por ejemplo en el Bogotá Audiovisual Market, en el BAM, es la muestra de que hemos cumplido la tarea, que hemos fortalecido el ecosistema audiovisual, que hemos impulsado la creación de contenidos, que tenemos productores y realizadores que se atreven, que están estandarizados en los modelos internacionales de creación, en los modelos internacionales de distribución de contenidos. Es decir, lo que hemos hecho es el fortalecimiento de todo un ecosistema audiovisual, de creadores, productores, realizadores, audiencias, para tener cada vez contenidos más competitivos que estén a la talla y a la altura de las mejores del mundo. Colombia tiene una muy buena industria audiovisual, Colombia tiene una industria audiovisual de primer nivel y eso se debe en gran medida a todo el esfuerzo que ha realizado la Autoridad Nacional de Televisión a lo largo de los últimos años.